La lluvia golpeaba contra las ventanas del refugio mientras Elena apretaba su vientre hinchado, estaba de 7 meses y se le acababan las opciones. La pequeña mochila a sus pies contenía todo lo que poseía, unas pocas mudas de ropa, un libro sobre embarazo con las puntas dobladas y exactamente $43. Las facturas del hospital habían agotado los pocos ahorros que había logrado juntar sirviendo mesas, y el límite de 30 días del refugio se acercaba rápidamente. «Estarás bien», le susurró a su hijo nonato, un ritual que había desarrollado en los últimos meses. «Encontraremos una solución». El refugio bullía con el habitual alboroto vespertino, niños corriendo entre las literas, mujeres discutiendo por el turno del baño, la constante corriente subterránea de desesperación a la que Elena se había acostumbrado. Se sentó en su delgado colchón, revisando anuncios de empleo en las anticuadas hojas impresas del centro comunitario. Todo requería experiencia que no tenía, transporte que no podía permitirse o cuidado infantil que no podría gestionar una vez que llegara el bebé. «Oye, deberías mirar esto», dijo Marta, una mujer mayor que había ocupado la cama junto a la de Elena hacía 3 noches. Deslizó un folleto ligeramente arrugado por el pequeño espacio entre ellas. «Lo vi en la parada del autobús. Podría valer la pena echarle un vistazo». Elena escaneó el papel. «Se necesita cuidadora interna. Salario alto. No se requiere experiencia. Incorporación inmediata». La dirección indicada estaba en Robles Altos, un suburbio acomodado al otro lado de la ciudad. Elena había limpiado casas allí durante su breve etapa en un servicio de limpieza, antes de que las náuseas matutinas se lo hicieran imposible. «Probablemente quieran a alguien sin», Marta señaló vagamente el estómago de Elena. «Probablemente», asintió Elena, pero dobló el papel con cuidado y lo guardó en su mochila de todos modos. Los mendigos no pueden elegir, y ella definitivamente estaba mendigando. A la mañana siguiente, Elena tomó el autobús de las 6:15 para cruzar la ciudad, hizo 2 transbordos y caminó los últimos 800 metros hasta la dirección del folleto. La mansión, no había otra palabra para describirla, se alzaba detrás de una imponente verja de hierro forjado, ladrillo rojo y columnas blancas como salidas de otra época. Elena dudó ante el intercomunicador, de repente consciente de su vestido premamá de tienda de segunda mano y sus zapatillas deportivas desgastadas. «¿Puedo ayudarla?». La voz del altavoz era cortante, impaciente. «Vengo por el puesto de cuidadora», respondió Elena, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Una pausa, luego un zumbido mientras la verja se abría. Elena subió por el camino curvo de entrada, pasando junto a setos bien cuidados y una fuente que no funcionaba. La puerta principal se abrió antes de que llegara. El hombre que estaba allí parecía no haber dormido en días. Su caro traje le quedaba ligeramente holgado, su cabello oscuro veteado de canas prematuras en las sienes. Evaluó a Elena con ojos cansados. «¿S.R. Herrera?», adivinó ella. «Sí». «Pase». Se hizo a un lado, aparentemente sin sorprenderse por su apariencia. Elena lo siguió a través de un vestíbulo más grande que todo el apartamento de su infancia, hasta un estudio lleno de libros que dudaba que alguien leyera alguna vez. «El puesto es para mi hijo, Leo», explicó el señor Herrera sin preámbulos. «Tiene 16 años. Hubo un accidente el año pasado. Requiere cuidado a tiempo completo». Su voz se mantuvo firme, clínica, como si estuviera discutiendo una transacción comercial en lugar de a su hijo. «Tengo experiencia con el cuidado de niños», ofreció Elena. No era del todo mentira, había hecho de niñera durante el instituto y trabajó brevemente en una guardería antes de que la universidad fracasara. La mirada del señor Herrera se posó en su estómago. «¿Para cuándo espera?». 2 meses, admitió Elena. «Pero puedo trabajar hasta el último momento». «No importa», la interrumpió. «Necesito a alguien que pueda empezar inmediatamente». Las últimas 3 enfermeras renunciaron en menos de un mes. «Leo no es». Hizo una pausa, buscando las palabras. «No responde. No desde el accidente. No habla, no reacciona. Los médicos dicen que es psicológico, no físico, pero...
Se encogió de hombros, un gesto que parecía abarcar su impotencia. Elena esperó a que continuara, pero él simplemente se levantó y le indicó que lo siguiera. Subieron la amplia escalera hasta el segundo piso, por un pasillo hasta una habitación al final. El señor Herrera llamó una vez y luego abrió la puerta. El chico en la silla de ruedas junto a la ventana podría haber sido guapo alguna vez. Ahora, parecía una cáscara, delgado, pálido, con ojeras bajo unos ojos vacíos que miraban sin ver el jardín de abajo. Una enfermera con uniforme sanitario ajustó algo en la silla, levantando la vista con evidente alivio cuando entró el señor Herrera. «Esta es la señora Lin, la enfermera de día», explicó el señor Herrera. «Se va a finales de semana. Si acepta el puesto, sería interna. Su propia habitación, contigua a la de Leo. Beneficios médicos completos, con efecto inmediato». Mencionó un salario que hizo que a Elena se le cortara la respiración. «Viajo frecuentemente por negocios. Usted sería la principal responsable cuando yo esté fuera». Elena se acercó a la silla de ruedas con cautela. «Hola, Leo», dijo en voz baja. «Soy Elena». No hubo ni un atisbo de reconocimiento en el rostro del chico. Volvió a mirar al señor Herrera, que observaba con una extraña mezcla de desapego y esperanza desesperada. «Necesito a alguien que pueda ser paciente. Amable. Estar aquí cuando yo no pueda», dijo en voz baja. Elena pensó en el refugio, en el bebé que merecía algo mejor de lo que ella podía ofrecerle actualmente, en el vacío en los ojos de Leo que de alguna manera reflejaba el hueco en su propio pecho desde que Julián la había abandonado hacía 4 meses. «Sí», dijo, tomando una decisión que alteraría el curso de 3 vidas para siempre. «Acepto el trabajo». El señor Herrera asintió una vez, profesional. «La señora Lin le mostrará las rutinas hoy. Puede mudarse mañana». Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. «Solo una cosa más, señorita». «Vargas. Elena Vargas. Señorita Vargas. Lo que sea que le haya pasado a mi hijo, lo que sea que vea en esta casa, se queda en esta casa. ¿Entendido?». La advertencia flotó en el aire entre ellos, y Elena sintió un escalofrío a pesar del cálido día de primavera. Pero no tenía a dónde ir, ni otras opciones, y por primera vez en meses, un atisbo de esperanza. «Entendido», asintió, colocando una mano protectora sobre su vientre mientras volvía a mirar al silencioso chico junto a la ventana. Ninguno de los dos podía saber que este acuerdo, nacido de la desesperación mutua, se convertiría en la salvación que ambos necesitaban tan desesperadamente. Elena se mudó a la mansión de los Herrera al día siguiente, sus pocas posesiones apenas llenaban una esquina del espacioso dormitorio contiguo al de Leo. La habitación había sido claramente diseñada para el personal, funcional pero cómoda, con baño privado y una pequeña zona de estar cerca de la ventana. Parecía palaciega comparada con la litera del refugio que había dejado atrás. La señora Lin pasó 2 días mostrándole a Elena las rutinas, cómo ayudar a Leo con sus ejercicios matutinos para prevenir la atrofia muscular, qué medicamentos tomaba y cuándo, la forma correcta de trasladarlo de la cama a la silla de ruedas. El chico permaneció en silencio durante todo el proceso, con los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. «No esperes mucho», advirtió la señora Lin en su último día, bajando la voz aunque Leo estaba sentado al otro lado de la habitación. «No ha hablado desde que lo trajeron a casa del hospital. El señor Herrera contrató a especialistas de todo el país, nada. Es como si se hubiera encerrado en algún lugar al que no podemos llegar». «¿Qué pasó?», preguntó Elena, doblando con cuidado la ropa de Leo, aún tibia de la secadora. «El accidente, quiero decir». La señora Lin miró hacia la puerta, como si comprobara si estaba el señor Herrera. «Accidente de coche». Leo conducía. Su madre iba en el asiento del copiloto. «Ella no sobrevivió». Negó con la cabeza. «El señor Herrera no habla de ello. Ninguno de los empleados que estaban aquí entonces sigue trabajando. Interpreta eso como quieras». Después de que la señora Lin se fuera, Elena se encontró a solas con Leo por primera vez.
El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac de un antiguo reloj de pie en el pasillo y el ocasional crujido de la madera vieja al asentarse. Elena llevó a Leo en su silla de ruedas hasta la ventana que daba al extenso jardín trasero, donde las flores de primavera comenzaban a brotar en arriates cuidadosamente atendidos. «Está precioso ahí fuera», dijo, sin esperar respuesta. «Quizás mañana podríamos sentarnos en el patio si hace suficiente calor». Continuó hablando mientras preparaba el almuerzo de él, describiendo el sándwich que estaba haciendo, comentando el tiempo, llenando el silencio con palabras que no encontraban réplica. Pasaron los días, luego las semanas. El señor Herrera rara vez estaba en casa, salía temprano y regresaba tarde, a veces desapareciendo durante días en viajes de negocios. Cuando estaba allí, revisaba brevemente a Leo, le hacía a Elena preguntas superficiales sobre el cuidado de su hijo y se retiraba a su estudio con un vaso de whisky caro. Elena notó cómo apenas podía mirar a Leo, cómo sus ojos rozaban a su hijo como si la visión le causara dolor físico. El personal de la casa, una empleada doméstica llamada Margarita que venía 3 veces por semana, un jardinero llamado Roberto que se mantenía reservado, y una cocinera llamada Diana que preparaba las comidas y las dejaba etiquetadas en el frigorífico, se movían alrededor de Elena y Leo como fantasmas, eficientes y distantes. Claramente se les había instruido que no discutieran sobre la familia con Elena, respondiendo a sus preguntas con educada vaguedad antes de cambiar de tema. A medida que avanzaba su embarazo, Elena desarrolló una rutina con Leo. Las mañanas eran para terapia física y educación, le leía libros que encontraba en la biblioteca familiar, desde literatura clásica hasta libros de texto de ciencias, imaginando que en algún lugar dentro, él estaba escuchando. Por las tardes, cuando le dolía la espalda y se le hinchaban los tobillos, se sentaban en el jardín o en el solarium, donde Elena hablaba de su propia vida. «Crecí en Villa Serena», le dijo una tarde mientras la lluvia repiqueteaba contra el cristal del solarium. «Un pequeño pueblo a unas 2 horas al sur. Mi madre me crió sola, trabajó en el restaurante de la calle Mayor durante 20 años. Me enseñó a hacer las mejores tortitas con arándanos que hayas probado nunca». Sonrió al recordarlo. «Tendré que hacértelas alguna vez. Mamá murió en mi último año de instituto, cáncer. Intenté ir a la universidad comunitaria durante un tiempo, pero sin ella, no sé. Nada parecía estar bien». Habló de trabajo sin futuro, de cómo conoció a Julián en el restaurante donde ambos trabajaban, de cómo él parecía tan diferente de los otros chicos con los que había salido. Incluso le contó a Leo la noche en que Julián se fue, después de enterarse del bebé, cómo había hecho una maleta mientras ella lloraba, cómo había dicho que no era material de padre antes de salir por la puerta. «Tu padre podrá ser distante», le dijo a Leo, «pero al menos se quedó. Eso cuenta algo». Una noche, casi un mes después de la llegada de Elena, estaba leyendo en voz alta El Gran Gatsby, cuando sintió que el bebé daba una patada particularmente fuerte. Se rió, colocando una mano en su vientre. «Alguien está dando volteretas ahí dentro», dijo. Sin pensar, tomó la mano inerte de Leo y la colocó donde el bebé se movía. «¿Sientes eso? Es mi hija haciéndonos saber que está escuchando». Por un instante, creyó sentir sus dedos crisparse contra su estómago, pero cuando miró su rostro, permaneció impasible. Esa noche, Elena se despertó por unos ruidos provenientes de la habitación de Leo. Corrió a la habitación contigua y lo encontró agitándose en sueños, emitiendo pequeños sonidos angustiosos, los primeros sonidos que había oído de él. Se sentó a su lado en la cama, tomando suavemente su mano. «Está bien, Leo», murmuró. «Estás a salvo. Es solo un sueño». Continuó hablando en voz baja hasta que sus movimientos cesaron y su respiración se regularizó. Cuando comenzaba a levantarse, los dedos de él se cerraron de repente alrededor de los suyos, débilmente, pero deliberadamente. Elena se quedó helada, con el corazón palpitante. «Leo», susurró. Él no respondió, sus ojos permanecieron cerrados, pero su mano mantuvo su suave agarre sobre la de ella. Volvió a sentarse, reacia a romper esta primera conexión real. Finalmente, se quedó dormida en la silla junto a su cama, con las manos aún unidas. Por la mañana, Leo estaba tan ausente como siempre,
sin dar señales de reconocer a Elena o recordar la noche anterior. Pero algo había cambiado. Elena lo sintió, aunque no pudiera explicárselo a la fisioterapeuta que venía 2 veces por semana, o al señor Herrera durante sus breves apariciones. Comenzó a cantarle a Leo, canciones de cuna que su madre le había cantado, canciones pop de la radio, cualquier cosa que se le ocurriera. Trajo flores silvestres del jardín y las colocó donde él pudiera verlas. Describió las ecografías del bebé en detalle, compartiendo sus planes y temores sobre la maternidad. He decidido llamarla Sofía, le dijo una tarde. Era el nombre de mi abuela. Sofía Gracia Vargas. ¿Qué te parece? Hizo una pausa, como si él pudiera responder. Tomaré tu silencio como una aprobación. Pasaron las semanas. Se acercaba la fecha de parto de Elena. El señor Herrera organizó que una enfermera temporal la cubriera mientras Elena estaba en el hospital, aunque parecía distraído cuando lo discutieron, con la mente claramente en otros asuntos. Una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían las ventanas, se fue la luz. Elena encontró a Leo despierto en su habitación, iluminado por los destellos de los relámpagos, un ligero temblor recorriendo su delgado cuerpo. ¿No te gustan las tormentas?, preguntó con suavidad. Sin dudarlo, le envolvió una manta alrededor de los hombros y lo llevó en la silla de ruedas a la sala de estar contigua, donde una chimenea de gas proporcionaba luz y calor. Lo acomodó en el sofá y se sentó a su lado, con otra manta alrededor de sus propios hombros. Mi madre solía decir que los truenos eran solo los ángeles moviendo muebles, le dijo. Nunca tuvo mucho sentido para mí, porque necesitarían muebles los ángeles, pero hacía que las tormentas dieran menos miedo de alguna manera. Mientras la tormenta rugía afuera, Elena habló de su infancia, de sus esperanzas para Sofía, de su sueño de volver algún día a estudiar. No había tenido la intención de revelar tanto, pero a la luz del fuego, con la presencia silenciosa de Leo a su lado, las palabras fluyeron fácilmente. Finalmente, se quedó dormida, con la cabeza inclinada contra los cojines del sofá. Se despertó sobresaltada cuando algo le rozó el brazo. Al abrir los ojos, vio el dedo de Leo crispándose, apenas tocando su piel. Sus ojos permanecían fijos al frente, pero el movimiento era inconfundible, deliberado, no el espasmo aleatorio que los médicos habían advertido que podría ocurrir ocasionalmente. Leo, susurró. ¿Puedes oírme? Si puedes oírme, intenta mover el dedo otra vez. Durante un largo momento sin aliento, no pasó nada. Luego, lentamente, su dedo índice golpeó una vez contra su brazo. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Oh, Dios mío», exhaló. «Estás ahí dentro. Realmente estás ahí dentro». Le tomó la mano, apretándola suavemente. «Vamos a resolver esto, ¿vale? Te lo prometo. Ya no estás solo». La tormenta continuó durante la noche, pero Elena apenas se dio cuenta. Algo mucho más poderoso había despertado en la silenciosa mansión, algo que pronto lo cambiaría todo para la rota familia bajo su techo. Elena no le contó a nadie sobre el movimiento del dedo de Leo. Algún instinto protector la hizo mantenerlo en secreto, su momento se sentía demasiado frágil, demasiado precioso para ser examinado y analizado por médicos que ya lo habían declarado inalcanzable. En cambio, observó de cerca cualquier señal adicional, creando más oportunidades de conexión. Reorganizó su habitación, moviendo su silla de ruedas para que mirara hacia las ventanas del este por donde entraba la luz de la mañana. Trajo un pequeño altavoz Bluetooth, llenando su espacio con suave música clásica durante el día y jazz suave por las noches. Del jardín, recogió lavanda y romero, colocándolos en pequeños jarrones en su mesita de noche, introduciendo nuevos aromas para estimular sus sentidos. A la bebé le gusta esta canción, le dijo una mañana, poniendo una pieza de Debussy mientras doblaba su ropa. Sofía había empezado a patear rítmicamente cada vez que sonaba la música, como si dirigiera su propia orquesta privada. Creo que va a ser bailarina. O quizás baterista. De cualquier manera, mis costillas están sufriendo. Elena estaba ahora de 8 meses de embarazo, sus movimientos más lentos mientras su cuerpo se preparaba para el parto.
El calor del verano se había instalado sobre la mansión, haciendo que la vieja casa crujiera y suspirara. En los días particularmente cálidos, llevaba a Leo a la sombra de un antiguo roble en el jardín trasero, donde una suave brisa hacía la temperatura soportable. Mi médico dice que todo se ve bien, le dijo durante uno de estos retiros vespertinos. Sofía va según lo previsto, creciendo fuerte. Solo unas pocas semanas más. Dudó, luego añadió, tengo miedo, Leo. No por el parto, bueno, no solo por eso. Por lo que viene después. Había estado ahorrando cada céntimo de su salario, mirando pequeños apartamentos cerca de la mansión, planeando una vida después de que Leo ya no la necesitara. El pensamiento le produjo un inesperado dolor en el pecho. Tu padre dijo que podría tener baja por maternidad, pero ¿luego qué? Necesitarás una cuidadora que no esté también cuidando a un recién nacido. Suspiró, observando a un petirrojo saltar por el cuidado césped. No quiero dejarte. ¿Es extraño? Siento que acabamos de empezar a encontrarnos. Esa noche, el señor Herrera llegó a casa antes de lo habitual. Elena se sorprendió al encontrarlo en la cocina, intentando torpemente calentar una de las comidas preparadas por Diana. Señorita Vargas, reconoció, luciendo casi avergonzado de ser sorprendido en una actividad tan doméstica. ¿Cómo está Leo hoy? Igual, respondió Elena con cuidado. Pasamos un rato afuera esta tarde. El aire fresco parece sentarle bien. El señor Herrera asintió, su atención aparentemente centrada en los ajustes del microondas. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? La pregunta pareció forzada, como si estuviera leyendo un guión sobre interacciones apropiadas entre empleador y empleada. Estoy bien. El médico dice que todo va según lo previsto. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena estaba a punto de excusarse cuando el señor Herrera volvió a hablar. He estado pensando en su situación, dijo, sin mirarla todavía. Después de que nazca el bebé. Sé que será desafiante. El corazón de Elena se encogió. Ahí estaba, la conversación que había estado temiendo. Señor Herrera, le prometo que aún puedo cuidar de Leo. He estado investigando cómo equilibrar. Levantó una mano, interrumpiéndola. No iba por ahí. En realidad, quería ofrecerle la suite de invitados del ala este. Tiene una pequeña sala de estar que podría convertirse en un cuarto para el bebé. Les daría a usted y al bebé más espacio, manteniéndola cerca de Leo. Elena lo miró fijamente, sin palabras. La suite de invitados del ala este era prácticamente un apartamento en sí misma, la había vislumbrado una vez mientras exploraba la casa durante su primera semana. Eso es muy generoso, logró decir finalmente. Es práctico, corrigió él, como si se sintiera incómodo con la sugerencia de generosidad. Leo ha mostrado más conciencia desde que usted llegó. La fisioterapeuta lo mencionó la semana pasada. Pequeñas cosas, mejor tono muscular, signos vitales más consistentes. No quiero interrumpir cualquier progreso que esté haciendo. Antes de que Elena pudiera responder, la luz parpadeó y luego se apagó por completo. A través de la ventana de la cocina, pudo ver nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Perfecto, murmuró el señor Herrera. El generador de emergencia debería activarse para los sistemas esenciales, pero podría tardar un minuto. Debería ver cómo está Leo, dijo Elena, usando la linterna de su teléfono para navegar por la casa repentinamente oscura. El señor Herrera la siguió, su propio teléfono iluminando el pasillo por delante. Encontraron a Leo despierto en su habitación, con los ojos muy abiertos por lo que Elena reconoció inmediatamente como miedo. El equipo médico que monitorizaba sus signos vitales pitaba erráticamente mientras se activaba la energía de respaldo. Está bien, Leo, dijo ella con dulzura, acercándose a su lado. Solo se acerca una tormenta. La luz volverá pronto. Le tomó la mano automáticamente, para su sorpresa, él le agarró los dedos con más fuerza de la que había sentido antes. El señor Herrera se dio cuenta, su mirada fija en sus manos unidas. Está él, comenzó, dando un paso más cerca.
Un trueno sacudió la casa y los monitores de Leo volvieron a dispararse. Sin pensar, Elena se sentó en el borde de su cama, todavía sosteniendo su mano. ¿Recuerdas lo que te conté sobre los ángeles moviendo muebles?, dijo en voz baja. Parece que esta noche están reorganizando toda la sala de estar. Para su asombro, los labios de Leo se crisparon, no exactamente una sonrisa, pero lo más parecido que había visto en su rostro. El señor Herrera emitió un sonido ahogado. «Te ha respondido», dijo, con la voz apenas audible sobre la lluvia que ahora golpeaba las ventanas. «¿Leo?» Se acercó más, arrodillándose junto a la cama. «Hijo, ¿puedes oírme?» Los ojos de Leo permanecieron en Elena, su respiración se había calmado. Sintió otra ligera presión de sus dedos. «Está ahí dentro, señor Herrera», dijo ella en voz baja. «He estado notando pequeñas cosas. Movimientos. Reacciones. Es como si estuviera encontrando el camino de regreso, un pequeño paso a la vez». La lluvia se intensificó y un trueno resonó directamente sobre sus cabezas. Las luces restantes parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad, salvo por las linternas de sus teléfonos. «Traeré velas», dijo el señor Herrera, con la voz embargada por la emoción. «Y revisaré el generador. Ya debería haberse activado por completo». Cuando él se fue, Elena se acomodó mejor junto a Leo. «Tu padre vio eso», le dijo. «Sabe que lo estás intentando». «Eso es bueno, Leo. Eso es muy bueno». Otro relámpago iluminó la habitación, y en ese breve momento, Elena vio algo que no había notado antes, lágrimas en las mejillas de Leo. No solo una lágrima, sino un flujo constante, como si algo finalmente se hubiera soltado dentro de él. «Oh, Leo», susurró, acercándose para secarle la cara. «Está bien. Déjalo salir. Estoy aquí». Continuó murmurando palabras tranquilizadoras, sosteniendo su mano mientras la tormenta rugía a su alrededor. El señor Herrera regresó con velas y un farol de camping, proyectando un cálido y parpadeante resplandor en la habitación. Se detuvo en seco al ver el rostro de su hijo surcado por las lágrimas. «La compañía del generador va a enviar a alguien, pero con la tormenta, podrían tardar horas», dijo distraídamente, con los ojos fijos en Leo. «Está él. Está llorando», confirmó Elena. «Creo que es una buena señal, en realidad. Significa que está sintiendo algo. Procesándolo». El señor Herrera dejó el farol y se acercó a la cama con cautela, como si temiera asustar a un animal salvaje. «Leo», dijo de nuevo, extendiendo una mano vacilante. Por primera vez desde que Elena había llegado a la mansión, la mirada de Leo se desvió, lejos de ella, hacia el sonido de la voz de su padre. No fue mucho, solo un ligero movimiento de sus ojos, pero fue deliberado. Inconfundible. El señor Herrera emitió un sonido entre un jadeo y un sollozo. «¿Puedes oírme?», dijo. «Todo este tiempo, has estado». No pudo terminar, abrumado por la emoción. Elena comenzó a levantarse, sintiéndose como una intrusa en un momento privado, pero el agarre de Leo en su mano se tensó, manteniéndola en su sitio. Así que se quedaron sentados, los tres, en la habitación iluminada por las velas mientras la tormenta se movía gradualmente hacia el este, llevándose lo peor de su furia pero dejando atrás una lluvia constante que repiqueteaba contra las ventanas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente el señor Herrera, recuperando su compostura de hombre de negocios a pesar del enrojecimiento alrededor de sus ojos. «Seguimos hablándole», dijo Elena simplemente. «Le damos tiempo. Espacio para que se sienta lo suficientemente seguro como para volver a nosotros». Miró a Leo, cuyas lágrimas habían disminuido pero cuyo agarre seguía firme en su mano. «Le recordamos que no está solo». Esa noche se convirtió en un punto de inflexión, no solo para Leo, sino para todos ellos. Mientras las velas se consumían y la lluvia continuaba su suave cadencia contra la casa, el señor Herrera comenzó a hablar. A hablar de verdad, no de la manera cortante y formal con la que se había comunicado antes, sino abierta y honestamente.
Le contó a Leo sobre los negocios en los que había estado trabajando, sobre las renovaciones que estaba considerando para su casa de vacaciones en la costa, sobre el coche nuevo que había comprado pero que no se atrevía a disfrutar. Cosas ordinarias, cosas cotidianas, el tipo de conversación que un padre normalmente tendría con su hijo adolescente. Y aunque Leo no habló, no asintió ni negó con la cabeza, el constante subir y bajar de su pecho y el ocasional apretón de la mano de Elena les dijeron a ambos que estaba escuchando. Escuchando de verdad, quizás por primera vez desde el accidente que se había llevado a su madre, hasta esa noche, parecía habérselo llevado a él también. Mientras Elena finalmente se dormía en el sillón que el señor Herrera había acercado a la cama para ella, con una mano aún entrelazada con la de Leo, su último pensamiento fue que el bebé dentro de ella había estado inusualmente quieto durante toda la noche, como si Sofía también hubiera estado escuchando, siendo testigo del comienzo de algo que ninguno de ellos entendía todavía. Los días siguientes a la tormenta trajeron cambios sutiles pero innegables a la mansión de los Herrera. El señor Herrera, a Jaime, como le había sugerido torpemente a Elena que lo llamara durante el desayuno a la mañana siguiente, reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa. Lo llamó trabajar. Remotamente, pero Elena notó con qué frecuencia su portátil permanecía cerrado mientras se sentaba en la habitación de Leo, a veces leyéndole en voz alta el periódico, a veces simplemente haciéndole compañía en silencio a su hijo. Por su parte, Leo continuó su lenta emergencia. Los movimientos eran pequeños, un tic en un dedo, un ligero giro de cabeza, ojos que ahora seguían el movimiento por la habitación, pero para Elena y Jaime, cada pequeño gesto se sentía monumental. La fisioterapeuta, la doctora Beltrán, se mostró cautelosamente optimista. No es raro que los pacientes traumatizados se retraigan en sí mismos, explicó después de una sesión en la que Leo había apretado deliberadamente una pelota antiestrés cuando se le pidió. La mente se protege como puede. Pero este tipo de avance suele ocurrir en los primeros meses, ¿no? Revisó sus notas. 14 meses después del accidente. Entonces, ¿qué cambió?, preguntó Jaime, observando a su hijo a través del umbral de la puerta, donde Leo ahora descansaba. La doctora Beltrán miró a Elena, con expresión pensativa. A veces es solo la persona adecuada, la conexión adecuada. Alguien que hace que se sienta seguro volver. La implicación flotó en el aire entre ellos. Jaime se aclaró la garganta, volviendo a su tono profesional. ¿Qué sigue? ¿Cómo construimos sobre este progreso? Desarrollaron una nueva rutina. Las mañanas eran para fisioterapia con la doctora Beltrán, que ahora venía a diario en lugar de 2 veces por semana. Las tardes eran para lo que Elena llamaba cosas normales de adolescentes, música, películas, incluso videojuegos que Leo podía ver mientras Elena jugaba, ocasionalmente parpadeando una vez para sí o dos para no cuando ella preguntaba qué personaje elegir o qué camino tomar. Jaime solía unírseles por las noches, a veces trayendo trabajo consigo pero cada vez más dejándolo atrás para participar plenamente. Una noche, Elena lo encontró intentando enseñarle a Leo a jugar al ajedrez, moviendo las piezas para ambos lados pero considerando seriamente cuál podría ser el próximo movimiento de Leo basándose en donde se detenían sus ojos en el tablero. Tu hijo va a ser un gran maestro, comentó Elena, trayendo una bandeja con té para ella y café para Jaime, descafeinado, aunque él fingía no notar el cambio que ella había hecho hacía semanas. Te tiene acorralado en 3 movimientos. Jaime examinó el tablero con fingida seriedad. Imposible. Fui campeón del club de ajedrez de la universidad durante 3 años consecutivos. De alguna manera dudo que enseñaran ese movimiento en particular en la universidad, respondió ella, señalando donde los ojos de Leo se habían fijado en un caballo que efectivamente podía dar jaque mate en 3 movimientos. Jaime se rió, un sonido que antes había sido raro en la casa pero que se estaba volviendo más común. Traicionado por mi propia sangre. Hizo el movimiento que Leo había indicado, luego derribó a su rey con un suspiro dramático. Bien jugado, hijo. Los labios de Leo se crisparon, esa casi sonrisa que ahora aparecía con creciente frecuencia. A medida que se acercaba la fecha de parto de Elena, se encontraba dividida entre la emoción por la llegada de su hija y la preocupación por lo que significaría para el progreso de Leo.
Jaime había cumplido su oferta de la suite del ala este, que un equipo de decoradores había transformado en un cómodo espacio habitable con un cuarto de bebé contiguo pintado en suaves tonos amarillos y verdes. Es demasiado, había protestado Elena cuando vio la cuna tallada a mano y la mecedora de felpa junto a la ventana. No es suficiente, había respondido Jaime simplemente. Las palabras tenían más significado del que ninguno de los dos reconocía. Una tarde a finales de agosto, a solo 2 semanas de su fecha de parto, Elena se sentó con Leo en el jardín. El calor del día había dado paso a una agradable calidez, y las luciérnagas comenzaban a aparecer entre los rosales. Jaime estaba dentro, atendiendo una rara llamada de negocios que no podía evitar. «Necesito preguntarte algo importante», dijo Elena, girando la silla de ruedas de Leo para que la mirara. En las últimas semanas, había empezado a dirigirse a él directamente, tratando sus respuestas, parpadeos, movimientos de dedos, esas casi sonrisas, como parte de una conversación real. «Cuando llegue Sofía, las cosas cambiarán. Seguiré aquí, seguiré cuidándote, pero también la tendré a ella. Necesito saber que eso está bien para ti». Los ojos de Leo se encontraron con los de ella, firmes y claros de una manera que no lo habían estado cuando ella llegó por primera vez. Un parpadeo para sí, 2 para no. «¿Estás de acuerdo con compartirme con Sofía?» Leo parpadeó una vez, deliberadamente. Luego su mano se movió en el reposabrazos de su silla de ruedas, los dedos estirándose hacia ella. Elena tomó su mano, sintiendo la ligera presión mientras él apretaba. «Gracias», dijo en voz baja. «Eso significa mucho para mí. Creo que vas a ser una gran figura de hermano mayor para ella». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera considerar su implicación, que ella y Sofía serían una parte permanente de la casa de los Herrera, que Leo tendría un papel continuo en la vida de su hija. Los ojos de Leo se abrieron ligeramente, y Elena se preguntó si él estaba teniendo la misma revelación. Antes de que ninguno de los dos pudiera detenerse en ello, Jaime apareció en el patio, con el teléfono todavía en la mano pero la llamada aparentemente terminada. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, acercándose a ellos. «Estábamos charlando sobre Sofía», respondió Elena. «Leo se ha apuntado oficialmente como hermano mayor honorario». Algo complicado cruzó el rostro de Jaime, sorpresa, seguida de algo más suave. «Ah, ¿sí?». Acercó una silla de jardín a ellos. «Bueno, los hermanos mayores honorarios tienen serias responsabilidades. Créeme, mi hermano mayor nunca me dejó olvidarlo». Esto era nuevo, Jaime rara vez hablaba de su propia familia. Elena había deducido por comentarios pasajeros que sus padres ya no vivían y que las relaciones con su hermano eran, en el mejor de los casos, tensas. «¿Tienes un hermano?», lo incitó. Jaime asintió, mirando hacia el jardín que oscurecía en lugar de alguno de ellos. «Miguel. 4 años mayor. Vive en Seattle ahora. No hablamos mucho desde». Se detuvo abruptamente. «Desde el accidente», adivinó Elena con suavidad. «Antes de eso, en realidad». Jaime suspiró. «Miguel no aprobaba ciertas decisiones que tomé. Mis horas de trabajo, principalmente. Pensaba que estaba descuidando a Cintia y a Leo por el negocio». Su voz adquirió un tono defensivo. No entendía la presión, la responsabilidad. Alguien tenía que mantener a esta familia, construir algo que durara. Elena permaneció en silencio, sintiendo que Jaime necesitaba hablar más que una respuesta. Los ojos de Leo estaban fijos en su padre, su atención completa. «Después de que Cintia murió, vino al funeral. Me dijo que era mi culpa que ella estuviera en ese coche esa noche. Que si hubiera estado más en casa, hubiera sido mejor esposo, mejor padre». La voz de Jaime se quebró ligeramente. No estaba del todo equivocado. La admisión flotó en el aire nocturno, puntuada por el canto de los grillos y el distante ulular de un búho. Elena miró a Leo, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. «Leo no te culpa», dijo en voz baja. «¿Verdad, Leo?». Un parpadeo deliberado. «No». Jaime miró a su hijo,
sus propios ojos sospechosamente brillantes bajo las luces del patio. Deberías, susurró. Yo me culpo lo suficiente por los dos. La mano de Leo se crispó en el reposabrazos, los dedos estirándose hacia su padre. Jaime dudó, luego tomó la mano de su hijo, pareciendo sorprendido por la fuerza del agarre de Leo. Me perdí la cena de cumpleaños de tu madre, continuó Jaime, las palabras pareciendo brotar de él ahora. Por eso la llevabas tú esa noche. La llevabas a ese restaurante en el puerto porque yo estaba atrapado en una reunión en Chicago. Una reunión que podría haber reprogramado. Debería haber reprogramado. Leo parpadeó 2 veces. No. No. Jaime parecía confundido. ¿No qué, Leo? Elena intervino suavemente. Creo que está diciendo que no fue tu culpa. El accidente no fue tu culpa. Leo parpadeó una vez. Sí. Jaime negó con la cabeza, incapaz de aceptar la absolución tan libremente otorgada. No entiendes. Si yo hubiera estado allí. El monitor de Leo comenzó a pitar más rápidamente, su ritmo cardíaco elevándose. Sus dedos se apretaron en la mano de su padre, por primera vez desde el accidente, emitió un sonido, un ruido bajo y frustrado en la parte posterior de su garganta. ¿Leo? Jaime se inclinó hacia adelante, alarmado. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Elena observó el rostro de Leo, la concentración evidente en su ceño fruncido, la determinación en sus ojos. Estaba tratando de hablar, se dio cuenta. Hablar de verdad. Tómate tu tiempo, lo animó. Estamos aquí mismo. Estamos escuchando. La boca de Leo trabajó en silencio por un momento, luego, tan bajo que tuvieron que inclinarse más para oír, emergió una sola palabra: accidente. Jaime se quedó helado, mirando a su hijo con incredulidad. Acaba de... Accidente, repitió Leo, la palabra más clara esta vez. Mi culpa. Y luego, como si el esfuerzo hubiera agotado la última de sus energías, los ojos de Leo se cerraron lentamente, su cabeza desplomándose ligeramente contra el reposacabezas de la silla de ruedas. El monitor se estabilizó, mostrando que simplemente se había quedado dormido. Jaime se recostó, con la conmoción escrita en su rostro. Habló, susurró. Y él no pudo continuar, abrumado por lo que Leo había dicho. Elena extendió la mano para colocarla sobre las de ellos unidas. Creo que ambos necesitan perdonarse, dijo en voz baja. Y quizás eso es lo que finalmente está sucediendo aquí. Mientras la oscuridad se asentaba por completo sobre el jardín, los tres permanecieron conectados por sus manos entrelazadas, Jaime y Elena despiertos pero en silencio, Leo durmiendo pacíficamente entre ellos, el peso de la culpa no expresada finalmente comenzando a levantarse de todos sus hombros. La mañana del 3 de septiembre amaneció clara y fresca, el primer indicio de otoño enfriando el aire veraniego. Elena se despertó temprano, con la espalda más dolorida de lo habitual, el peso de Sofía presionando incómodamente contra sus costillas. Su fecha de parto aún estaba a 10 días de distancia, pero se sentía diferente de alguna manera, inquieta, nerviosa, como si su cuerpo se estuviera preparando para algo inminente. Realizó la rutina matutina con Leo mecánicamente, ayudándolo con sus ejercicios, preparándole el desayuno, todo mientras luchaba contra una creciente incomodidad que irradiaba desde la parte baja de su espalda hasta su abdomen. Cuando la doctora Beltrán llegó para la sesión de terapia de Leo, notó inmediatamente la distracción de Elena. ¿Estás bien?, preguntó, observando la postura encorvada de Elena. Parece que tienes dolor. Solo son contracciones de Braxton Hicks, respondió Elena, usando el término para las falsas contracciones que había aprendido de sus libros sobre embarazo. Las he tenido de forma intermitente toda la semana. La doctora Beltrán no pareció convencida. ¿Con qué regularidad son? Elena comenzó a descartar la pregunta, luego hizo una pausa mientras otra ola de incomodidad se tensaba alrededor de su abdomen. Miró su reloj, recordando que la última había sido hacía unos 20 minutos. No mucho, dijo, pero su incertidumbre debió notarse. Quizás te saltes esta sesión, sugirió la doctora Beltrán.
Ve a poner los pies en alto. Yo me encargo de Leo. Elena asintió agradecida, dirigiéndose a su suite para acostarse. Intentó dormir una siesta, pero las contracciones, si eso eran, le impidieron relajarse por completo. Para el mediodía, venían cada 15 minutos, inconfundibles en su ritmo. Llamó a su obstetra, quien le aconsejó que fuera cuando estuvieran más seguidas o si rompía aguas. Jaime la encontró en la cocina más tarde esa tarde, agarrándose al mostrador mientras otra contracción alcanzaba su punto máximo. «Elena», preguntó, la alarma evidente en su voz. «¿Qué está pasando?» «Creo que estoy de parto», admitió, soltando un lento suspiro mientras el dolor disminuía. «Pero aún podría ser falso. Los primeros bebés suelen tomarse su tiempo». Jaime no pareció tranquilizado. «Voy a llamar a la señora Lin. Y a preparar el coche». Ya estaba sacando su teléfono, su habitual compostura desaparecida. Elena le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Está bien. Todavía tenemos horas. Necesito ver a Leo primero, asegurarme de que Diana conozca su rutina de cena». «Olvida la rutina», interrumpió Jaime. «Te llevo al hospital ahora. Todo lo demás puede esperar». Al final, llegaron a un acuerdo. Elena pasó unos minutos con Leo, explicándole lo que estaba sucediendo mientras Jaime llamaba a la agencia de enfermeras de reemplazo para que enviaran a alguien inmediatamente. Leo la observó con ojos preocupados, su mano buscando la de ella cuando otra contracción la golpeó durante su explicación. «Estaré bien», le aseguró, apretando suavemente sus dedos. «Las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y cuando regrese, tendré a Sofía conmigo. Finalmente podrás conocerla». La boca de Leo trabajó en silencio por un momento, luego logró una sola palabra: «pronto». Elena sonrió a pesar de la incomodidad. «Sí, pronto. Pórtate bien con la enfermera, ¿vale? Y sigue practicando esas palabras con la doctora Beltrán. Quiero oír una frase entera cuando vuelva». El viaje al hospital pasó en un borrón de crecientes contracciones. Para cuando llegaron, Elena estaba dilatada 6 centímetros, ya en trabajo de parto activo. «Este bebé tiene prisa», comentó la enfermera mientras ayudaba a Elena a ponerse una bata de hospital. Jaime flotaba indeciso en la puerta de la sala de partos. «Puedo esperar afuera si prefieres privacidad». Elena levantó la vista desde la cama donde la estaban conectando a los monitores. «Ni se te ocurra», dijo, sorprendiéndose a sí misma por la vehemencia de su voz. «Quiero decir, a menos que quieras esperar afuera». Jaime negó rápidamente con la cabeza. «No, solo pensé. Este no es realmente mi lugar». «Lo es si yo digo que lo es», respondió Elena, luego jadeó mientras otra contracción la atenazaba. «No quiero estar sola». «Eso lo decidió». Jaime se quedó, inicialmente manteniendo una distancia respetuosa, pero gradualmente acercándose a medida que el parto se intensificaba. Trajo trozos de hielo, ayudó a Elena a caminar por los pasillos cuando necesitaba moverse, e incluso le sostuvo la mano durante las peores contracciones, dejándola apretar hasta que sus dedos se entumecieron sin quejarse. «Háblame de Leo», pidió Elena durante un breve respiro entre dolores. «¿Cómo era antes?» «De niño». Jaime pareció sorprendido por la pregunta, pero después de un momento, comenzó a hablar. Le contó sobre los primeros pasos de Leo, sobre su obsesión infantil con los trenes, sobre cómo había aprendido a leer solo a los 4 años siguiendo los cuentos antes de dormir. Describió a un niño brillante y curioso que amaba la ciencia y el fútbol en igual medida, que iba camino de una beca para la alma mater de su padre antes de que el accidente lo cambiara todo. «Tenía la risa de su madre», dijo Jaime en voz baja. Cuando algo realmente le hacía gracia, se reía hasta que no podía respirar. Cynthia era igual. «Háblame de ella», instó Elena, agradecida por la distracción mientras otra contracción crecía. La expresión de Jaime se suavizó. «Era extraordinaria. Más inteligente que yo, aunque rara vez lo admitía. Más paciente también.
Siempre podía ver el panorama general cuando yo me perdía en los detalles. Hizo una pausa, su mirada distante con el recuerdo. Solía decir que el amor no se trataba de grandes gestos, sino de estar presente todos los días, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. La contracción alcanzó su punto máximo y Elena le agarró la mano, concentrándose en su respiración. Cuando pasó, logró sonreír. Suena sabia. Lo era, asintió Jaime. Le habrías caído bien. Antes de que Elena pudiera responder, el monitor junto a su cama cambió su ritmo, el ritmo cardíaco del bebé cayendo repentinamente. Una enfermera entró apresuradamente, seguida de cerca por el médico de Elena. El bebé está en peligro, explicó el médico después de un rápido examen. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia. Todo sucedió rápidamente después de eso. Elena fue llevada a un quirófano, se le administró anestesia epidural para adormecerla del pecho hacia abajo. A Jaime le dieron una bata quirúrgica y se le permitió quedarse junto a su cabeza, una mano agarrándola de ella mientras una cortina azul los separaba del campo quirúrgico. Háblame, susurró Elena, el miedo recorriéndola a pesar de la medicación. Por favor, sigue hablando. Así que Jaime habló. Le contó más historias sobre Leo, sobre la casa en la costa donde pasaban los veranos, sobre el jardín que Cynthia había diseñado y que todavía florecía cada año tal como ella lo había planeado. Su voz se mantuvo firme incluso mientras el equipo quirúrgico trabajaba con urgente eficiencia al otro lado de la cortina. Y entonces, atravesándolo todo, llegó un llanto, fuerte, indignado, inequívocamente nuevo. Es una niña, anunció el médico. Buen tamaño también, 3,5 kilos. La enfermera trajo al bebé envuelto alrededor de la cortina, colocándolo suavemente sobre el pecho de Elena. El rostro de Sofía estaba rojo y arrugado, sus diminutos puños agitándose en protesta por su abrupta entrada al mundo. Hola, Sofía, susurró Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. Te he estado esperando. Miró a Jaime, cuyos ojos estaban fijos en la recién nacida con una expresión de asombro. Es perfecta, dijo él en voz baja. ¿Le gustaría sostenerla?, le preguntó la enfermera. Mamá necesita que la cosan ahora. Jaime pareció sorprendido, luego asintió. Tomó al bebé con manos cuidadosas, acunándola cerca de su pecho con sorprendente confianza. Estaremos aquí mismo, le aseguró a Elena. Tómate tu tiempo. Más tarde, en la sala de recuperación, Elena entraba y salía del sueño, los efectos de la cirugía y la medicación para el dolor la adormecían. Cada vez que abría los ojos, encontraba a Jaime todavía allí, a veces sosteniendo a Sofía, a veces revisando su teléfono, pero siempre presente. Deberías irte a casa, le dijo durante un momento lúcido. Ver a Leo. Descansar un poco. Leo está bien. La enfermera se queda esta noche, y Diana también está allí. Dejó su teléfono. Estoy exactamente donde necesito estar. La simple declaración flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado que ninguno estaba del todo listo para abordar. Elena sonrió adormilada, permitiéndose volver a dormirse, segura de que no estaba sola. Cuando despertó la siguiente vez, el amanecer rompía fuera de la ventana del hospital. Jaime dormitaba en la silla junto a su cama, Sofía dormía pacíficamente en el Moisés transparente entre ellos. La escena se sentía extrañamente correcta, los tres juntos en la tranquila luz de la mañana. Un suave golpe en la puerta despertó a Jaime de su ligero sueño. Se levantó, estirando los músculos agarrotados, y fue a abrir. Elena lo oyó inhalar bruscamente. ¿Qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí?, le preguntó a alguien en el pasillo. Y entonces, para asombro de Elena, Leo apareció en el umbral, en su silla de ruedas, sí, pero alerta, presente, sus ojos encontrando inmediatamente los de ella al otro lado de la habitación. Detrás de él estaba la doctora Beltrán, con aspecto tanto de disculpa como de satisfecha consigo misma. Insistió, le explicó a Jaime. No aceptó un no por respuesta. Dijo que tenía que ver al bebé.
Leo avanzó en su silla de ruedas, sus movimientos aún bruscos pero innegablemente autodirigidos. Se detuvo junto a la cama de Elena, su mirada moviéndose hacia la bebé dormida en el Moisés. Sofía, dijo claramente, el nombre perfectamente formado en labios que habían estado en silencio durante tanto tiempo. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Sí, esa es Sofía. ¿Te gustaría verla más de cerca? Leo asintió, un asentimiento real, no solo un parpadeo o movimiento ocular. Jaime levantó al bebé con cuidado y la acercó a Leo, arrodillándose para que su hijo pudiera verle la cara. Sofía abrió los ojos en ese momento, parpadeando lentamente ante los nuevos rostros sobre ella. Leo extendió una mano temblorosa, un dedo tocando suavemente su diminuto puño. Para sorpresa de todos, los dedos de la recién nacida se abrieron y luego se cerraron alrededor del dedo de Leo. Familia, dijo Leo, la palabra clara y deliberada. Luego, con visible esfuerzo pero inconfundible determinación, añadió, nuestra familia. Jaime emitió un sonido entre una risa y un sollozo, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Miró de su hijo a Elena y al bebé que los conectaba a todos, y en sus ojos Elena vio un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible hacía solo unos meses. Sí, asintió ella suavemente, extendiendo la mano para tomar la mano libre de Leo. Nuestra familia. Fuera de la ventana del hospital, el sol se alzó por completo sobre el horizonte de la ciudad, proyectando una luz dorada sobre la habitación donde 4 almas rotas habían encontrado, de alguna manera, contra todo pronóstico, el camino hacia los demás. El regreso a la mansión de los Herrera 3 días después se sintió como volver a casa de una manera que Elena nunca antes había experimentado. Diana había preparado una cena de bienvenida, la empleada doméstica había llenado la habitación de Leo y la suite de Elena con flores frescas, e incluso Roberto, el jardinero, había dejado un pequeño juguete de madera hecho a mano en la cuna de Sofía, un gesto que hizo llorar a Elena cuando Jaime le explicó que la carpintería era la pasión silenciosa de Roberto. La doctora Beltrán había ampliado la terapia de Leo para incluir ejercicios de habla, y aunque el progreso era lento, su determinación era inquebrantable. Cada nueva palabra parecía desbloquear algo más dentro de él, como si el lenguaje mismo fuera la clave de su recuperación. El cerebro es extraordinario, explicó la doctora Beltrán una tarde mientras veían a Leo formar cuidadosamente la palabra libro, mientras señalaba lo que quería que Elena leyera. A veces crea desvíos alrededor de las áreas dañadas, encontrando nuevas vías para realizar tareas antiguas. Leo está haciendo exactamente eso, reconstruyendo esas conexiones neuronales poco a poco. Elena se había preocupado de que cuidar a un recién nacido significaría menos tiempo para Leo, pero de alguna manera resultó ser lo contrario. La presencia de Sofía pareció energizar toda la casa. Jaime reorganizó su horario permanentemente, trabajando desde casa 3 días a la semana y limitando los viajes de negocios nocturnos a emergencias absolutas. Leo pasaba horas observando a Sofía, sus ojos siguiendo cada movimiento de ella con fascinación. Octubre trajo aire fresco y hojas caídas a los terrenos de la mansión. Elena, recuperada de su cesárea, comenzó a llevar a Sofía y a Leo a paseos diarios por los jardines, señalando los colores cambiantes y las ardillas ocupadas preparándose para el invierno. Jaime a menudo se unía a ellos, llevando a Sofía en una mochila frontal mientras Elena ayudaba a Leo a manejar su silla de ruedas por los caminos de grava. Deberíamos conseguirle una silla eléctrica, mencionó Jaime durante uno de esos paseos. Algo que pudiera controlar él mismo. La doctora Beltrán cree que sus habilidades motoras están mejorando lo suficiente como para manejarla. Elena asintió, observando a Leo extender la mano para tocar una hoja de arce roja que había caído en su regazo. Le gustaría esa independencia. Estas conversaciones casuales se habían convertido en su norma, discusiones sobre el cuidado de Leo, el desarrollo de Sofía, asuntos domésticos, todo llevado a cabo con la fácil familiaridad de socios en lugar de empleador y empleada. Ninguno de los dos reconoció el cambio en voz alta, pero Elena lo sentía en cada interacción, en cada sonrisa compartida por los primeros intentos de Sofía de darse la vuelta, en cada tranquila velada pasada en la sala familiar con Leo practicando su habla mientras Jaime revisaba contratos y Elena doblaba diminutos bodies. El acuerdo seguía siendo técnicamente profesional.
Jaime todavía depositaba el salario de Elena en su cuenta cada mes, aunque ella rara vez necesitaba gastarlo. Cada vez que mencionaba mirar apartamentos más cerca de la ciudad, para, eventualmente, el tema de alguna manera se cambiaba o posponía. Una noche a finales de octubre, Elena acostó a Sofía y fue a ver a Leo antes de retirarse ella misma. Lo encontró en la sala familiar con Jaime, ambos inclinados sobre un tablero de ajedrez. La mano de Leo flotaba indecisa sobre un alfil. «Reina», dijo con cuidado, señalando en cambio la pieza que quería mover. «Ahí». Indicó una casilla que pondría en jaque al rey de Jaime. Jaime gimió dramáticamente. «¿Cuándo te volviste tan despiadado? Has estado viendo esos campeonatos de ajedrez en línea otra vez, ¿verdad?» La boca de Leo se curvó en una sonrisa pequeña pero distintiva. Estas expresiones eran cada vez más frecuentes ahora, la emoción genuina abriéndose paso a través de las limitaciones físicas que aún no restringían. «¿Les importa si me uno?», preguntó Elena desde el umbral. Ambos hombres Herrera levantaron la vista, con idénticas expresiones de bienvenida en sus rostros. El parecido entre ellos, una vez oscurecido por el estado ausente de Leo, era ahora sorprendente, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte, incluso el mismo ligero ceño de concentración entre sus cejas. «Por favor», dijo Jaime, señalando el sofá junto a la silla de ruedas de Leo. «Me está demoliendo otra vez. Quizás puedas distraerlo». Elena se sentó, recogiendo los pies debajo de ella. Ni soñaría con interferir en una actuación tan magistral. Cayeron en un cómodo silencio mientras el juego continuaba, Leo comunicando sus movimientos a través de palabras sueltas y gestos, Jaime fingiendo indignación ante cada avance estratégico. Elena sintió una satisfacción que nunca antes había conocido, una sensación de pertenencia que no tenía nada que ver con documentos legales o títulos oficiales y todo que ver con los lazos intangibles que se habían formado entre todos ellos. Más tarde, después de que Leo hubiera reclamado la victoria y su enfermera de noche lo hubiera ayudado a acostarse, Elena se quedó en la sala familiar, disfrutando del raro momento de quietud. Jaime regresó de dar las buenas noches a su hijo, con 2 copas de vino en la mano. «Pensé que te gustaría celebrar», dijo, ofreciéndole una. «¿Celebrar qué?», preguntó ella, aceptando la copa. «3 meses». Se acomodó en el sillón frente a ella. «Llevas exactamente 3 meses con nosotros hoy». Elena parpadeó, sorprendida. «Tienes razón. No me había dado cuenta». Tomó un sorbo de vino, recordando aquella mañana desesperada cuando se había acercado por primera vez a las puertas de la mansión, embarazada de 7 meses y sin opciones. «Parece más tiempo». «¿En el buen sentido o en el malo?», preguntó Jaime, observándola por encima del borde de su copa. «Bueno», respondió sin dudarlo. «Definitivamente bueno». Él asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Bebieron en silencio cómplice por un momento antes de que él volviera a hablar. «He estado pensando en hacer algunos cambios en el acuerdo doméstico». El corazón de Elena dio un vuelco, las viejas inseguridades aflorando inmediatamente. «¿Cambios?». Jaime dejó su copa, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «He consultado con mi abogado sobre opciones para formalizar las cosas». «¿Formalizar?», repitió Elena, sin entender. «Por Sofía», aclaró él. «Y por ti. Un acuerdo más permanente. Si eso es algo que quisieras». Elena dejó su propia copa con cuidado, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. «Jaime, ¿qué estás preguntando exactamente?». Él se pasó una mano por el pelo, luciendo de repente menos como el CEO seguro de sí mismo y más como un adolescente nervioso. «No lo estoy haciendo muy bien, ¿verdad?». Respiró hondo. «Elena, en 3 meses, has devuelto la vida a esta casa. A Leo. A mí. Tú y Sofía, pertenecen aquí. Con nosotros. Me gustaría hacerlo oficial, de la manera que te resulte más cómoda». Elena lo miró fijamente, procesando sus palabras. «¿Estás proponiéndome matrimonio?». «No exactamente. O quizás sí».
No estoy seguro de cuál es el término correcto. Soltó una risa autocrítica. Sé que es poco convencional. Ni siquiera hemos salido nunca. Pero espero, que sientes lo que yo siento. Esta sensación de que de alguna manera nos hemos convertido en una familia. La mente de Elena corría. No podía negar la verdad de sus palabras. En algún punto del camino, entre cuidar de Leo y traer a Sofía al mundo, entre conversaciones tranquilas durante biberones nocturnos y preocupaciones compartidas sobre el progreso de la terapia, algo había crecido entre ellos, algo más profundo que la atracción, más sólido que el romance. No es solo gratitud, añadió Jaime, como si leyera sus pensamientos. No es porque ayudaste a Leo, aunque siempre estaré agradecido por eso. Es por quién eres. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo me has ayudado a verlo también? Elena respiró con dificultad. ¿Y mi trabajo? ¿Ser la cuidadora de Leo? Contrataríamos a alguien. Serías libre de hacer lo que quisieras, volver a estudiar, quedarte en casa con Sofía, cualquier cosa. ¿Y si no funciona?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasaría con Leo? ¿Con Sofía? La expresión de Jaime se volvió seria. Nunca separaría a Leo de ninguna de ustedes, pase lo que pase. Tienes mi palabra. Cualquier acuerdo legal que hagamos reflejaría ese compromiso. Elena se levantó, necesitando moverse mientras procesaba sus palabras. Caminó hacia los grandes ventanales que daban al jardín, ahora plateado por la luz de la luna. Detrás de ella, Jaime permaneció en silencio, dándole espacio para pensar. La verdad era que se había enamorado, no solo de Jaime, aunque esos sentimientos habían ido creciendo constantemente, sino de toda esta vida inesperada. De la determinación de Leo, de la pacífica seguridad del hogar que habían creado, del sentido de propósito que había encontrado entre esas paredes. No necesito un documento legal para saber que somos una familia, dijo finalmente, volviéndose hacia él. Pero entiendo por qué lo preguntas. Por el bien de Sofía. Por el de Leo. Por todos nosotros, corrigió Jaime suavemente. Sin presión, sin plazos. Solo, algo en qué pensar. Elena asintió, una sonrisa formándose lentamente. Lo pensaré. ¿Pero Jaime? ¿Sí? Decidamos lo que decidamos, tome la forma que tome, no me voy a ninguna parte. Leo me necesita. Sofía te necesita. Y creo que quizás todos nos necesitamos mutuamente. El siguiente domingo por la mañana los encontró en el solarium, la luz otoñal entrando a raudales por las ventanas mientras Elena alimentaba a Sofía y Leo practicaba su nueva habilidad, dibujar. Su control motor fino mejoraba a diario, y el terapeuta ocupacional había sugerido la terapia artística como una forma de fortalecer aún más esas conexiones. Jaime entró con una bandeja de café, la dejó antes de moverse para mirar por encima del hombro de Leo. Eso está muy bien, hijo. ¿Qué es? Leo señaló cada figura en su dibujo infantil pero reconocible. Papá. Leo. Elena. Sofía. Las figuras de palo estaban de pie frente a una gran casa cuadrada, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Somos nosotros, dijo Elena, con la garganta repentinamente apretada por la emoción. Leo asintió enfáticamente, luego escribió cuidadosamente 4 letras debajo del dibujo, HOGAR. Jaime y Elena intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Leo, un mundo de entendimiento pasando entre ellos. Esta familia inesperada que habían formado, reconstruida a partir de la pérdida, el azar y la resiliencia, se había convertido en el hogar que ninguno de ellos había creído posible hacía solo unos meses. Más tarde esa noche, después de que tanto Leo como Sofía estuvieran dormidos, Elena encontró a Jaime en su estudio, trabajando en su portátil. Sin decir palabra, colocó un trozo de papel doblado sobre el teclado frente a él. Él lo abrió para encontrar una simple nota, sí. A la forma que tome. A esta familia que hemos construido. Al hogar. Jaime levantó la vista, la esperanza y la alegría evidentes en sus ojos. Elena asintió, confirmando el mensaje. Él se levantó,
acortando la distancia entre ellos en 2 pasos, y la atrajo hacia un abrazo que se sintió como volver a casa otra vez. Afuera, el viento de octubre esparcía hojas por el jardín donde habían caminado esa tarde, 4 juegos de huellas, una silla de ruedas, un cochecito, 2 adultos caminando lado a lado, marcando un camino que continuarían siguiendo juntos, a través de cualquier desafío que se presentara, unidos por un amor que los había encontrado cuando más lo necesitaban.